Pues gracias por venir. Hola a todos. Antes de todo, quería decirle gracias a 540 por organizar este evento y también a los patrocinadores por hacerlo posible. Me presento, soy Younes. Diría que soy un Product Engineer. Vivo en Barcelona, pero soy francés, así que voy a cometer errores en esta presentación. Os pido perdón de antemano. Me gusta mucho Extreme Programming y DDD en general, y entonces, bueno, intento en mi día a día, en mi trabajo, ponerlo en marcha y ayudar empresas y equipos a mejorar en esas áreas. También, como lo ha dicho, organizo meetups y eventos fuera del trabajo en DDD Barcelona. Si queréis organizar algo, pues avísame, estoy aquí. Ahora, al grano. Parece un poco críptico quizás el título, lo vamos a deconstruir y a explicar un poco los distintos conceptos. Modelo de dominio vivo, refactorización continua para acelerar la entrega. ¿Qué significa realmente? Hoy vamos a hablar de domain modeling, de refactoring, y la razón por la cual quería hacer esa charla es porque escucho mucha gente diciéndome DDD, refactoring, suena muy bien, ¿no? En teoría, genial, estupendo, pero no se adapta a mi contexto, no lo puedo usar, porque tengo demasiada presión o porque no tengo tiempo para hacerlo. Y en la historia de hoy que os quiero contar es una historia donde al final, bueno, pasó un poco al revés, es decir, que nos ayudó, esas técnicas nos ayudaron muchísimo para ir más rápido. Y espero que os inspira un poco y quizás que queréis probar algunas cosas cuando regresáis al trabajo. Entonces, empezando con la palabra refactoring. No sé aquí quién escribe código o ha escrito código, quién programa. Bueno, casi todo el mundo, perfecto. ¿Quién hace refactoring? Bueno, es algo que hacéis a diario, ¿sí? Menos, pero bueno, una mayoría, digamos. Pues no sé para vosotros, pero yo suelo escuchar cosas sobre refactoring y hay muchas ideas equivocadas sobre el tema, así que lo vamos a mirar juntos. Se me ha desconectado. Bueno, ahora sí. Vale, empezando con... Justo acabamos de describir el servicio entero y lo hemos desplegado a producción. Pues eso, en este caso, no hablamos de refactoring, hablamos quizás de reescritura, pero refactoring no es esto, es hacerlo paso a paso, ¿no? También escucho hacer el refactoring de esto tiene demasiado riesgo, vamos a introducir bugs, así que mejor no hacerlo, no tocarlo. Y en este caso yo diría que una cosa importante de refactoring es necesitamos test. No se puede hacer refactoring sin tener una batería de test que nos permite tener confianza cuando hacemos cambios. Y hacer refactoring sin test no es refactoring, es irresponsabilidad. También escucho, sí, no hace falta refactoring. El objetivo es hacerlo bien desde la primera vez. Si lo pensamos bien, nunca tendremos que hacer refactoring. Ojalá, ¿no? Bueno, en realidad, no sé para vosotros, pero yo me di cuenta que lo único del cual estamos seguros es que vamos a tener cambio, ¿no? El cambio es inevitable. Así que en lugar de intentar de no cambiar algo, deberíamos optimizar por el cambio, que sea cambios de requerimientos, cambio de tecnología, cambio también de nuestro conocimiento, porque mientras trabajando en un proyecto, nuestro conocimiento evoluciona también. Y entonces tenemos que optimizar nuestro código para el cambio. Después también escucho mi favorita, que es no tengo tiempo para hacerlo. Y esto, bueno, yo contesto, si el refactoring no te permite ir más rápido, pues mejor no hacerlo, ¿no? Yo hago refactoring para ir más rápido. Creo que la pregunta no es de hacer refactoring o no, es más de cuándo hacerlo y cuánto hacer, ¿no? En cada etapa. Y lo vamos a mirar hoy también, explorar un poco. Y por fin, el clásico, tenemos que preguntar a nuestro PO/PM el permiso, tenemos que pedir permiso para poder planificar una sesión de refactoring de semanas, ¿no? Y a esto yo diría,
yo practico refactoring como una actividad continua y cómo escribir test, por ejemplo, y entonces en este caso no voy a pedir permiso cada vez que hago algo. Y es verdad que a veces necesitamos hacer refactoring más grandes, más largos a nivel de scope. Y en este caso, mejor hacerlo como parte de una iniciativa de negocio, ¿no? Algo que te permite lograr. Y la historia de hoy es esto. Bueno, si no es esto, refactoring, ¿qué es realmente? Al final es una técnica, bueno, según Martin Fowler, es una técnica controlada para mejorar el diseño del código, ¿no? De nuestra codebase. Entonces, significa que refactoring es cambiar estructura sin cambiar el comportamiento. Y lo hacemos, es controlado porque lo hacemos en pequeños pasos para reducir riesgo y siempre lo hacemos con la seguridad de test, ¿no? De una batería de test que nos permite hacerlo de forma secure, ¿no? ¿Y por qué hacemos todo esto? Bueno, el objetivo es mejorar el diseño de nuestra codebase para poder cambiar más cosas más rápido. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque el cambio es inevitable, así que mejor optimizar para esto, ¿no? Bueno, segundo, modelo de dominio, quizás esto es un poco menos conocido, diría. No sé cuántas personas aquí conocen, bueno, saben lo que es, más o menos. ¿Y cuántas tienen un modelo de dominio en producción y lo usan a diario? Vale, muchísimo menos. Lo vamos a descubrir. Estamos aquí por esto. Entonces, ¿qué es un modelo de dominio? Pues es un modelo conceptual que incorpora datos con comportamiento. Y eso es importante, es el conjunto de los dos que finalmente define un modelo de dominio. En PO, por ejemplo, sería un modelo de objetos, mientras que en programación funcional sería un conjunto de tipos y de funciones, por ejemplo. Y un modelo de dominio no está aquí para representar toda la realidad del dominio en el cual trabajas. Solo se enfoca es una representación de cómo tú entiendes el problema que tienes que solucionar y también de la solución que vas a poner. Entonces es muy enfocado, no tiene que representar todo y con una precisión, con la mejor precisión posible, no. Está aquí para ayudarte a solucionar un problema y es opinionado, es tu representación como la tienes con tu equipo de cómo vais a solucionar, cómo piensas en este problema y lo vas a solucionar. Y se puede expresar en diagramas, en documentación y también en código cuando tiene sentido. En general, tiene sentido ponerlo en código cuando estamos trabajando en un dominio bastante complejo y en general suelen ser dominios cores, ¿no? Digamos que los dominios que te generan realmente una ventaja competitiva. No hace falta hacerlo por todos lados y es lo que nos enseña un poco DDD, es que no vamos a poner el mismo esfuerzo en todos sitios. Lo ponemos mucho en los sitios donde realmente hay complejidad de negocio. Pero más concreto, ¿qué tenemos dentro de un modelo de dominio? Pues empieza con conceptos claves. Por ejemplo, en una plataforma e-commerce tendríamos artículo, cesta, pedido, entrega. Serían los conceptos, digamos, los más importantes. Después, el modelo de dominio también define cómo esos conceptos se relacionan, ¿no? Por ejemplo, dentro de una cesta puedo poner artículos y cuando confirmo mi cesta, pues genera un pedido. Y cuando se entrega el pedido, no sé, me genera una factura. Y después estas relaciones y conceptos son definidas con reglas de negocio. Por ejemplo, en una cesta, para confirmar una cesta, necesito al menos un artículo. O si tengo más de 100 euros de artículos, pues, por ejemplo, el precio de entrega es gratis. Eso serían reglas de negocio. Y todo esto lo hablamos y lo expresamos en un lenguaje compartido. Eso es muy importante. Cuando hablamos con expertos de dominio, stakeholders, el PM, PO, designer, desarrollador, data analyst, lo que sea, todas las personas que trabajan en este proyecto o producto, necesitamos hablar el mismo idioma
bueno, usar las mismas palabras para decir algo en concreto. Y tenemos que definir esto de forma proactiva, porque el lenguaje, bueno, castellano, inglés, no son lenguajes donde hay mucha confusión. Dependiendo del contexto, una palabra puede decir una cosa o la otra. Y eso es muy importante de darle cariño a su lenguaje colaborativo en el cual trabajas, de las conversaciones hasta el código. Cuando abro el código necesito ver las mismas palabras que se usan en los meetings para descubrir los requerimientos, por ejemplo. Vale, ahora entramos en la historia y empezamos con un poco de contexto. Era un proyecto hace un par de años, entré en un equipo que justo acabaron de un proyecto de un año y yo entré en el equipo, muy guay, 5 desarrolladores, muy animados, muy majos, todo bien, desplegando código cada día casi, trabajando en un servicio en arquitectura hexagonal, con una batería de test bastante buena, alrededor 90% de coverage. Y bueno, seguro que había un poco de deuda técnica, porque trabajaron justo el año antes en un proyecto crítico y tenían bastante presión. A nivel de calidad de código, bueno, había mucha complejidad de negocio, pero la lógica de negocio estaba por todos lados. En distintos use cases había lógica, duplicación, y no había realmente dominio. Era lo que llamamos un domain model anémico, ¿no? No había como realmente un modelo de dominio. Así que, y por supuesto, las expectativas muy altas y teníamos que entregar un nuevo hito, así que, bueno, tenía que darle caña muy rápido. Después, el dominio en el cual trabajamos era, bueno, como entidad financiera regulada, teníamos que verificar los datos de los usuarios de vez en cuando, cada X años. Y para hacer esto, entonces, les invitamos en un flujo usuario donde tienen que updatear sus datos, proporcionar información verifiable, y eso lo tenían que hacer dentro de un plazo definido. Y si no lo hacían antes de la deadline, bueno, veían sus accesos progresivamente restringidos. Y entonces tenían que completar módulos con información, por ejemplo, un módulo de identidad, tu documento tenía que ser verificado y up-to-date y tal. Y también información fiscal, dirección, todo esto. Claro, mandamos comunicaciones, recordatorios para ayudar a los usuarios a completar todo a tiempo, ¿no? Era esto más o menos lo que tenéis que saber sobre el dominio que vamos a explorar. Vale, ahora sí. Entonces, teníamos que entregar algo nuevo, un nuevo hito, muchas cosas por entregar, muchas features. Teníamos que cambiar un proceso entero. Tenía impacto en casi toda la codebase y claro, lo teníamos que hacer en un plazo muy, muy ajustado. Entonces, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo hacéis vosotros para limitar el riesgo? Pues en este caso, lo que hicimos primero es asegurarnos de saber realmente lo que teníamos que hacer muy rápido. No teníamos mucho tiempo para descubrirlo todo. Entonces hicimos, en este caso, una discovery usando event storming y más precisamente process modeling event storming, que es una técnica visual, colaborativa, donde invitas a los expertos de dominios, todo el equipo, y hemos mapeado todo un proceso para entenderlo mejor, y para poder darnos cuenta de todos los cambios que teníamos que hacer. También hicimos un poco de example mapping para poder aclarar las user stories que eran muy complejas usando ejemplos. Nos permitió entender mejor lo que teníamos que hacer. Una vez que teníamos todo claro, el siguiente paso era, teníamos que asegurarnos de reducir el scope lo mínimo posible. No queríamos comprometer calidad, pero el scope sí que lo queríamos reducir al mínimo posible. Y entonces hicimos ejercicios haciendo challenge con stakeholders para asegurarnos de ir de una forma iterativa, empezando con lo mínimo y después íbamos mejorando.
Y por fin, cuando tenemos lo mínimo que entregar, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pues hay que ejecutar rápido. En este caso, hemos privilegiado técnicas de co-creación como bueno, ensemble programming o pairing en general, y nos ayudó un montón. Ahora vamos al grano de la historia, vamos a mirar un poco bueno, las etapas interesantes y los aprendizajes que tuvimos durante ese proyecto. Empezando con, al principio de todo, esa jerarquía de clases, que parece, os voy a explicar un poco. Empezando con Verification Process, que era la clase como madre abstracta, la primera, una clase genérica a la izquierda. Bueno, teníamos otra clase que se llamaba Generic Verification Process, nombre espectacular, que permite entender realmente lo que hace. También abstracta, y después teníamos clases concretas, una por mercado, y cada uno con un poco de lógica distinta, pero no mucho. Y al final teníamos lógica en el primero, en el segundo y también en los demás, un poco por todos lados. Después tenemos a Core Verification Process, otra vez nombre increíble, ¿entiendes? Ya entendéis todos lo que va a ser, ¿no? Bueno, y yo preguntando, oye, ¿qué es esto a los desarrolladores del equipo? Y me dijeron, no te preocupes, esto no lo usamos, lo usábamos antes, pero está aquí, tenemos que limpiarlo, pero no sirve. Y yo en plan, vale, pues no sirve, pero lo veo en muchos sitios. Y bueno, lo primero que quiero que veáis es que en las conversaciones con los expertos de dominios, y bueno, en todo el equipo, siempre hablábamos de solo un concepto, Verification Process. Después yo abro la codebase, veo 6 conceptos. Y aquí vemos ya que hay una brecha un poco entre las conversaciones y el código. Esto es el primer smell que nos da la sensación de que hay algo que se puede mejorar aquí. Y al final eso se refleja en el código. Abro el código, veo cosas así. Condiciones, si el proceso es lo de la izquierda, la rama izquierda, Generic Verification Process, haz esto, si no esto. Y la segunda rama normalmente no está usada, si me fío en los desarrolladores. Esto es código muerto, vale. En otras partes también complejidad había funciones que tomaban como parámetro la clase madre abstracta y otros la segunda clase que es más enfocada. Bueno, y había como casting y throwing exceptions y todo esto si no encaja, bueno, mucha complejidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, queremos tirar todo esto porque nos sirve normalmente, ¿no? Y resulta muy difícil entender las reglas de negocio porque hay este ruido por todos lados. Hoy. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tiramos todo, ¿no? Fácil. Bueno, en este caso, cuando intento quitar la clase, veo que rompe por todos lados. Es que hay muchas referencias, como os he dicho, en la codebase. Así que, ¿cómo hacemos para bueno, hacer cambios, para quitar código cuando hay muchas referencias, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hicimos? Pues empezamos primero, antes de cambiar código, como lo hemos dicho, analizamos los tests a ver si tenemos una batería que nos permite cambiar cosas con confianza, ¿no? Entonces, hicimos esto, miramos lo que falta, updateamos los tests. Bien. Después, usamos la técnica de Mikado, no sé si os suena. No sé si conocéis el juego Mikado. Eso sí, pues es similar. El objetivo del juego Mikado no es quitar un stick sin cambiar nada más, ¿no? Y todo el resto tiene que ser igual. Bueno, con el código es igual. Lo que queremos hacer es quitar, en este ejemplo, esta clase sin tocar a nada. Pero en este caso, para buscar el camino, ¿qué hacemos? Pues empezamos con el objetivo final, quitar la clase. La quitamos. ¡Bum! Dos cosas rompen. Bueno, vamos en ello, cada uno, y hacemos el cambio necesario. ¡Bum! Hago el cambio y veo que rompe algo otra vez. Vale, voy cambiando. Veo también el segundo, rompe otra vez, ¿no?
y otra vez. Y vamos ahí identificando todo el árbol de dependencias hasta llegar al final, al último cambio. Hago el cambio aquí número 8, vale, no me sale nada, parece mejor. Pero he tardado no sé cuánto tiempo para hacerlo y seguro que he hecho errores en el camino, ¿no? Pero esto me permite saber por dónde ir. Y también me permite, como en juegos donde tienes que descubrir el mapa, es un poco esto. Descubrimos el mapa, al final de todo llegamos ahí con test rojos, cosas rotas por todos lados, da igual, hacemos un reset, quitamos todo, menos el conocimiento que hemos adquirido, y empezamos por el final. Quitamos la dependencia, que, bueno, al final empezamos con el cambio que no tiene dependencia, y bueno, hacemos el cambio, los tests siguen verde porque hemos tocado una cosa, lo podemos también desplegar, es decir, que si no tengo tiempo, puedo parar aquí, desplegar y volver en ello después. Hacemos esto, y después los demás, y los demás, hasta el final. Solo nos queda que quitar la clase, no tiene referencia al final de todo, porque hemos quitado todo el árbol de dependencia, y podemos solo quitar la clase y ya está. Y entonces eso es muy poderoso porque en cada etapa podemos desplegar, ir trabajando en otra cosa urgente de no sé qué y volver a hacerlo. Es lo que hicimos. No lo hicimos de un golpe, hicimos paso a paso cuando teníamos tiempo, 2 horas por aquí, 2 horas ahí. Y bueno, al final de todo acabamos con cambios de 7.500 líneas tiradas, una maravilla. Lo hicimos en pairing y ensemble, así que era mucho más fácil tener confianza porque teníamos más ojos mirándolo y todo el mundo se entera de lo que estamos haciendo, puede dar su punto de vista y nos aseguremos de que no estamos rompiendo nada. Entonces, el primer aprendizaje es, como un chef cocinero limpia su workstation antes de ponerse a cocinar, podemos hacer igual con el código, limpiamos el código muerto y así vemos con más claridad y entendemos más lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso permite reducir la carga cognitiva para todos los desarrolladores, ¿no? También nos permite reducir el riesgo porque menos código, menos vulnerabilidad, menos mantenimiento que tenemos que hacer. Entonces, hazlo, pero cuando lo haces primero de todo, asegúrate de que no está usado en producción y con esto puedes utilizar analíticos o herramientas de observabilidad para entender si se usa o no este endpoint o no sé qué. Y mejor hacerlo de forma iterativa, aquí el método Mikado os puede ayudar. Y asegúrense de tener test, ¿no? Porque sin test no podríamos hacer todo esto. Y cuando lo hacéis, al final os aconsejo si tenéis también que migrar datos, que era nuestro caso, había en base de datos referencias a este tipo, primero hicimos la migración, desplegamos, nos aseguramos de que todo va bien, porque esto es más difícil de cambiar y de rollback, y después hacemos el cambio de código, ¿no? Igualmente, si todavía no tenéis confianza en el cambio, está bien hacer exploratory testing de forma manual para aumentar el nivel de confianza antes de hacer el cambio. Y cuando desplegáis, siempre puede ayudar tener feature flags y tener observability para darse cuenta, alertas para darse cuenta de si hay un problema y para poder hacer el rollback muy rápido. Así. Entonces, hemos quitado la clase, después nos quedamos con esa jerarquía, pero ahora es muy fácil de mergearlo todo. Antes teníamos 2 ramas aquí, era un poco difícil porque no funcionaban igual. Ahora lo que hicimos es, hemos fusionado las 3 clases en la genérica, subimos todo por arriba, entonces fusionamos dentro de la clase genérica, agregamos un tipo para modelizar las diferencias entre los mercados, y después hicimos igual, tenemos 2 clases, genérica y la madre, pues hemos fusionado todo a la de arriba. Al final nos quedamos con una clase, que es más gorda, sí, pero más cohesiva, no tenemos lógica partida por todos lados
Y tenemos un concepto solo, como en nuestras conversaciones con expertos de dominio, así que es una mejora. Y eso nos da también un lema que me gusta para guiar mi estrategia de cambios, que es, viene de Ken Beck, y es para cada cambio que queréis hacer, primero haz que el cambio sea fácil y después haz el cambio fácil, ¿no? Y eso es muy poderoso, es lo que hicimos aquí, es que quitar todo el código muerto era bastante difícil, ¿no? Y nos ha tomado mucho tiempo, pero después hacer el cambio de solucionar el problema de tener solo un concepto y fusionarlo todo era muy, muy fácil, porque era una APR y, no sé, 2 horas y ya está. Mientras que lo demás era trabajo un poco más largo y duro. Entonces esto, os aconsejo pensar en esto por cambios de refactorización muy, muy pequeños, tanto como para cambios muy, muy largos, ayuda un montón pensar así. Entonces, ahora que tenemos solo un concepto, un agregado verification process, pues podemos solucionar el problema del cual hablamos antes, que es, teníamos lógica en los casos de uso, y bueno, mucha duplicación, y teníamos lógica dispersa de negocio en casos de usos y un dominio muy, muy pequeño. Entonces, lo que queríamos hacer es aumentar el dominio y hacer que los casos de uso se encargan solo de orquestar y todo esto. Y entonces hicimos este cambio. Hemos hecho cada caso de uso, uno por uno, hemos bajado lógica del caso de uso hacia el agregado en el dominio y hemos puesto todo en el agregado, así. Y caso de uso por caso de uso. No voy a demostrar ahora cómo lo hicimos. Os voy a compartir al final un recurso que trata justamente de eso, es una demostración de live coding donde hace esto, así que os dejaré con esto. Aquí quiero insistir más en otra cosa, que es, pudimos hacer esto porque gracias a dónde teníamos nuestros unit tests. Aquí testeamos de forma unitaria como unidad los casos de uso. ¿Y eso qué nos permite en este caso? Nos permite mover lógica dentro sin tocar los tests. Entonces, tengo mis tests que me protegen si estoy rompiendo algo y puedo mover cosas aquí dentro sin problema. Mi test me va a decir si estoy rompiendo algo. Y no tengo que updatear el test antes de hacerlo. Y eso es muy poderoso en este caso. Y por eso quiero hablar de un aprendizaje que es el dónde posicionas tu unit test es importante, tienes que pensarlo. Vemos, por ejemplo, a la izquierda, el caso el más popular, digamos, el más común es testear al nivel de agregado, es decir, en el dominio, testear de forma unitaria un método público del agregado. Aquí vemos en la izquierda, el test es básicamente crear el agregado en el estado que queremos, llamar un método público, y después verificar el estado del agregado después de esto. Bastante sencillo, ¿no? Aquí podemos ver a la derecha otra forma de hacerlo, posicionar el unit test a nivel de caso de uso. En este caso se nota sin mirar mucho en detalle que es más complejo, ¿no? El setup, hay más cosas que hacer. Por ejemplo, para crear un use case tenemos que manejar las dependencias. En este caso usar un test double de repositorio en memoria, por ejemplo, crear el caso de uso, y después en el test es parecido, pero creamos el agregado en el estado, lo guardamos en nuestro repositorio en memoria, llamamos al método público del caso de uso, y después recuperamos el agregado desde el repositorio y verificamos el estado. Tiene un poco más requiere más setup y también más trabajo para hacerle más legible. Aquí no lo he hecho para demostrar, pero se puede hacer más legible y más mantenible, pero sí que cuesta un poco más. Lo importante aquí es que en nuestro caso no teníamos dominio, no sabíamos muy bien de qué iba el dominio, y entonces tener test así a nivel de use case nos permitió hacer que el dominio emerger
con el tiempo, ¿no? Porque no sabíamos muy bien el agregado, los métodos públicos del agregado no lo teníamos muy claro, entonces tenerlo a nivel de use case permite ir avanzando en el proyecto y después hacer que el dominio emerge más tarde. Mientras que en el lado izquierdo podéis ver si tenéis un agregado que ya sabéis de qué el dominio va, lo conocéis bien, ya sabéis, tenéis bien en mente las interfaces del dominio, pues podéis empezar directamente así y creo que vais a iterar mucho más rápido, ¿no? Entonces depende de tu contexto. En nuestro contexto nos ayudó un montón trabajar así. Y entonces hicimos todo esto, ¿no? Poner toda la lógica de dominio dentro de este agregado. El problema es que acabamos aquí con una clase de 500 líneas y con duplicación dentro de la clase, con cosas más cohesivas que otras, había un poco de todo, ¿no? Y entonces, ¿estamos en mejor sitio realmente? No. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos a mirarlo más en detalle, analizamos la lógica que hay dentro, vemos que hay lógica del proceso, pero también hay lógica de cada módulo, ¿no? Vemos que intentamos agrupar lógica para tener unidades cohesivas. ¿Y qué hicimos? Pues lo partimos en distintas clases. Bueno, siempre cuando voy llega... Es un juego. Entonces acabamos con el agregado un poco más ligero, ¿no? Más simple, con entidades, cada uno para cada módulo, y encapsulamos todo el comportamiento de cada módulo dentro de su propia clase. Y acabamos con un conjunto de clases más cohesivas y más enfocadas. Entonces, guay, bien. ¿Cuáles son los aprendizajes aquí? Es que a veces hay que empeorarlo antes de mejorarlo. ¿Por qué? Porque era muy difícil llegar al final, bueno, no sabíamos a dónde íbamos. Es decir, parece aquí quizás un poco lógico, pero no sabíamos muy bien dónde estaban los límites, qué teníamos que poner en qué clase, no lo sabíamos bien. Entonces, mejor a veces poner todo en la mesa, mirarlo todo y tener una visión global para poder definir nuevos límites, nuevas boundaries, ¿no? Entonces, es esto un poco el aprendizaje de cuando no sabes, cuando ya se ve claramente que los límites están mal hechos, es mejor fusionar todo y después definir nuevos límites que tienen sentido. Y abstracciones. Sí. Y entonces, ahora que hemos hecho esto, pues no podemos poner en agregar las nuevas funcionalidades importantes. Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Crear un nuevo tipo de verificación que no tenía, tenía muchas diferencias con los demás porque estaba enfocado en renovar documentos caducados, expirados de usuarios, tenía lógica de restricciones y de comunicaciones bastante diferente. Entonces, bueno, miramos un poco, vamos a tomar algunos ejemplos para ver cómo lo hicimos. Empezando con el agregado, una visión, un enfoque en la parte de restricciones. Teníamos, en la clase, ya podéis ver, teníamos un atributo para cada fecha de restricción. Es decir, la fecha en la cual hemos puesto la primera restricción, la segunda teníamos, bueno, cada uno. Teníamos que añadir un tercero para el nuevo tipo. Lo añadimos aquí. Nuevo atributo. También aquí teníamos que cambiarlo, añadir el nuevo tipo, porque aquí básicamente es una función para determinar cuál es la siguiente restricción que poner. Y era un switch case dentro de un switch case. El tipo, y dependiendo del tipo, miramos el calendario, digamos, y a ver qué restricción hay que poner. Entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Lo añadimos en la lista? También, por fin teníamos... Mira, si voy... No, a veces no. Vale. Teníamos
aquí también teníamos un cron job para cada restricción. Necesitamos añadir una tercera. Añadimos otro cron job. No parece muy mantenible, ¿no? Pero al final teníamos bastante presión. Teníamos que entregar algo rápido y entonces, ¿qué hicimos? Pues lo hemos agregado, ¿vale? Pusimos todo dentro, añadimos aquí, el timestamp aquí, y boom, desplegamos, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque era muy fácil hacerlo. Entonces lo hicimos, pero sí que nos damos cuenta, la regla de 3, ¿no? Nos damos cuenta un poco de que es un code smell, necesitamos arreglarlo. Entonces, cuando teníamos más tiempo, lo que hicimos es añadir 2 conceptos en nuestro vocabulario compartido, que son los conceptos de calendarios, calendario de restricciones, calendario de comunicaciones. Lo hablamos con los expertos de dominio, con todo el equipo, y nos damos cuenta de que nos falta un concepto clave. También lo que hicimos es promocionar el concepto de tipo como un concepto clave que tiene más poder en el código, y lo vamos a ver en detalle. Entonces, hicimos el refactoring y acabamos con aquí, en lugar de un atributo para cada restricción, tenemos una lista, mucho más fácil de mantener, ¿no? Y después la función para saber qué restricción aplicar es mucho más sencilla, mucho más ligera, y delega básicamente la lógica al calendario de restricción del tipo. Y entonces, como sale en el tipo, pues en el tipo hemos añadido este concepto de calendario, y aquí tenemos la lista de restricciones. Quiero añadir una nueva, pues lo añado en la lista. Quiero cambiar algo, es bastante fácil de mantener, es mucho más expresivo, ¿no? Y además, para el cron job, pues pudimos fusionarlo todo en un job que básicamente lo que hace es mirar todos los tipos, todos los calendarios y iterar. Y aquí podemos ampliar, añadir más restricciones, cambiarlo, es más fácil para nosotros gracias a ese cambio. Entonces, el aprendizaje aquí es, a veces, mejor hacerlo funcionar y después mejorarlo. Lo que uso como heurística, lo que me gusta usar es, solo hago refactoring antes si me permite entenderlo mejor. A veces el acto de refactorizar te permite entender el código, o si me permite hacer cambios de forma más fácil, ¿no? Uno de los dos. Si no, no hago refactoring primero, espero. Lo hago o justo después, o en unas semanas, meses, dependiendo de la importancia, del contexto y tal. Ahora, no sé si conocéis este concepto de la valla de Chesterton. ¿Os suena? ¿Alguien? ¿No? Bueno, es una historia, os intento contar un poco de qué va. Hay 2 reformadores, están mirando a una valla, una cerca en la calle, y el reformador más moderno dice, no veo el uso de esa valla, la quitamos. Con lo cual el reformador más inteligente le contesta, si no entiendes por qué está aquí, no te dejo quitarla. Entonces vete, piensa, y cuando sabes por qué está, tal vez te deje quitarla. Y lo que significa realmente es que cada vez que queréis quitar una valla, detente un rato para pensar por qué has sido puesto en primer lugar. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, en nuestro proyecto lo aprendimos de una forma un poco dura. ¿Quién puede adivinar qué es este número? ¿Qué significa esto? ¿Dinero? No, si no, no estaría aquí para contar la historia. Otra... No. No, bueno, al final eran comunicaciones duplicadas que mandamos a usuarios. Bueno, no es la cifra exacta, pero es de este tamaño. Mandamos un montón de comunicaciones duplicadas. ¿Cuál era la valla en este caso? Pues los reformadores, primero los desarrolladores, mirando al código, mirando a una condición SQL
de una consulta diciendo, ¿por qué hay un menos 10 minutos aquí? ¿Por qué estamos evaluando el calendario y mandamos las notificaciones 10 minutos antes de la hora, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar, vale, no sirve esto, lo quitamos. No pasa nada, no va a pasar nada, está bien, lo quitamos. Entonces lo hicimos, todo bien, desplegamos a producción, funciona muy bien, y al final no teníamos alertas, nada. Volvemos el día siguiente abriendo la herramienta de observabilidad, mirando las métricas y vemos un número muy alto, bueno, increíblemente más alto de notificaciones mandadas, tan alto que pensábamos que era un bug en el sistema de monitoring, ¿no? Y al final, bueno, nos dimos cuenta del bug, hicimos un rollback y lo hemos corregido. Pero la historia aquí es, cuidado con... Cada uno tiene sus vallas y sus cercas en el código, y cuidado antes de quitarlas, de entender por qué están aquí. Y otra lección de esto es importante, lo hicimos mientras haciendo un refactoring. Hicimos un pequeño cambio de comportamiento mientras haciendo el refactoring, y esto no os lo aconsejo. Es mejor cuando haces cambio pensar en, quiero hacer un cambio de comportamiento, no puedo, es demasiado difícil, pues voy a hacer el cambio de estructura primero y después me pongo a hacer el cambio de comportamiento. Y por fin, la etapa interesante que quería compartir es, teníamos un adaptador en la infraestructura para mandar recordatorios a los usuarios. Aquí podéis ver el caso de uso que llama esta interfaz de Communications Gateway, y podemos ver la implementación a la derecha. Y aquí vemos que tenemos lógica de dominio muy compleja, con cálculos y tal. No teníamos solo lógica de infraestructura, ¿no? Y teníamos que cambiar esto, pero resultaba bastante difícil de hacer los cambios por todos lados en los adaptadores en la infraestructura. Entonces queríamos solucionar esto y mover esta lógica hacia el dominio, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues nos damos cuenta, teníamos una interfaz que cogía como parámetro el agregado, pero no nos funciona muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos el patrón de cambio paralelo, se llama expand en contract, y lo que hicimos es, creamos una nueva interfaz, un nuevo puerto, y ese puerto al final coge un DTO como parámetro, que son primitivas, no puede tener lógica de negocio porque solo mandamos exactamente los datos que necesitamos mostrar en el email o en la push notification o lo que sea. Y entonces toda la lógica de dominio no va a la infraestructura, ¿no? Y bueno, implementamos esta nueva interfaz en el adaptador y después... Sí, hoy... Y después, entonces, tenemos que migrar cada caso de uso que lo usa, ¿no? Lo que manda recordatorios, invitaciones, lo de restricciones. ¿Qué hicimos? Pues podemos cambiar cada caso de uso, uno después del otro, para llegar al final con todo migrado, todo usando la nueva interfaz, y entonces podemos quitar la vieja que no nos gustaba, y ya está. Y hemos acabado con... podemos hacer la última fase de contraer la interfaz y solo tener una. Y eso también es poderoso porque podemos entregar en cada etapa. No hace falta esperar hacia el final. Puedes hacer una migración, es lo que hicimos. Después no tenemos tiempo, hacemos otra cosa y volvemos en ello. Después no hace falta hacerlo todo de un golpe. Y ya está. Acabamos con todo hecho gracias al refactoring, ¿no? Y pudimos entregar a tiempo. Antes para concluir muy rápido, quería dejaros con un modelo mental un poco de todas las variables y conceptos que hemos tratado en esta charla. Eso se llama un diagrama de bucle causal, no sé si os suena. Es algo que es bastante popular en la comunidad de System Thinking. Básicamente tenemos variables, ¿vale?
y tenemos relaciones entre esas variables. Cogemos un ejemplo, la batería de test. Una batería de test, cuanto más robusta la batería de test, más refactoring podemos hacer, ¿no? Y entonces eso se traduce con una relación con el plus aquí. Significa que cuando eso aumenta, eso también aumenta. Al revés, lo menos robusta la batería de test, lo menos refactoring podemos hacer. Entonces, cuando significa esa relación de plus que la segunda variable evoluciona como la primera. Subir y bajar. Esa evoluciona como la otra. Y cuando tenemos la variable menos, el signo menos entre los dos, pues es al revés. Cuando esto sube, esto baja. ¿Vale? Vamos a tomar un ejemplo. Empezando con complejidad de código. Lo menos complejo un código, lo más fácil de refactorizar, ¿no? En general, porque es más fácil de entender. Lo más refactorizamos, lo menos complejo el código, ¿no? Entonces, este bucle puede ser un bucle que se llama reinforcing. Es un bucle que puede ser virtuo, pero también puede ser un bucle negativo, ¿no? Cuanto más complejidad de código, menos refactoring hacemos, porque es más difícil, y cuanto menos refactoring hacemos, más complejidad. ¿Vale? Otro ejemplo, lo más importante diría de la charla, es cuanto más refactoring hacemos, más ajustado nuestro modelo más eficiente y útil para solucionar nuestros problemas. Cuando más ajustado el modelo, más alto el ritmo de entrega. Cuanto más alto el ritmo de entrega, más funcionalidades entregamos. Y en general, si hacemos bien la discovery, cuanto más funcionalidades entregadas, más valor, ¿no? Y al final, cuanto más valor generado por el sistema, pues el sistema se queda, ¿no? Entonces, más refactoring podemos hacer. Entonces, puede ser un bucle virtuoso si lo usamos bien, ¿no? Y en este sentido, refactoring nos permite entregar más valor más rápido. Pero no lo hacemos hasta el infinito, ¿no? Siempre cuando hay un bucle así de reinforcing, se nota un bucle equilibrante, ¿no? en un sistema. En este caso, cuanto más ajustado el modelo de dominio, más rápido el ritmo de entrega. Cuanto más rápido, más funcionalidades entregamos, pero cuanto más funcionalidades entregamos, más estresamos el modelo y entonces menos el modelo está ajustado, ¿no? Y eso hace que al final no podemos ir agregando funcionalidades y ir más rápido con tiempo. También otra cosa es que tampoco necesitamos refactorizar al infinito, no nos sirve. Cuanto más refactoring, más ajustado el modelo. Cuanto más ajustado el modelo, menos refactoring necesito, ¿no? Porque me sirve, funciona bien. Entonces, pues puedo parar aquí. Y también lo último es que esto no sería posible sin tener una buena batería de test, porque esto me permite refactorizar, y si no lo tengo, pues va a ser muy difícil. De la misma forma que el conocimiento de dominio es clave para poder diseñar un buen modelo. Si no, no vais a poder diseñar un modelo si no entendéis realmente el dominio. Y ya está. Hoy os dejo, quizás, si me deja. Sí, aquí solo un par de recursos, por si acaso. El primero es un libro de Design and Reality de Rebecca Rees-Brock y Matthias Verhaes, que trata de historias de modelo de diseños y tal. Si queréis saber un poco más de esto, de desarrollar vuestro sentido de domain modeling, es un buen libro. El refactoring de Martin Fowler tiene todos los patrones de refactoring, todos los code smells y cómo reaccionar, es muy útil. También para pensar un poco más en cuánto y cuándo hacer el refactoring, el libro de Ken Beck, Tidy First. Y por fin la charla que os permite ver un ejemplo de cómo migrar lógica de casos de usos al modelo de dominio. Y ya está. Muchas gracias por escucharme y si tenéis algún feedback, adelante. Preguntas. Gracias. Gracias por la charla, muy interesante.
Tengo que decirte esto y creo que mucha gente va a estar conmigo de acuerdo. No tienes ningún problema con el español o castellano. Hablas Gracias. perfectamente. Gracias. Creo que es perfecto. ¿Vale? Hablando de refactoring, como estabais planteando esto, creo que es como un proyecto, ¿no? donde atacáis un problema concreto. ¿Qué opinas de compañías que están dedicando un tanto por ciento del desarrollo al refactoring, un 80-20, ¿no? Donde el 20% de la semana o del día se dedica al refactoring, donde hay proyectos, una de las cosas que comentabas, ¿no? Le tengo que preguntar al PO o al PM, ¿no? Si me pueden dejar hacer refactoring durante 2 semanas. ¿Crees que debería de estar más embebido en la cultura de la ingeniería del software o cuál sería el mejor approach para el refactoring desde tu punto de vista? Sí, muy buena pregunta. Diría que he experimentado un poco con todo. Antes decía, no creo en esto, del 80-20, por ejemplo. El tema es que dependiendo del contexto, lo que importa realmente es hacer refactoring lo más continuo posible, si puede ser, pero a veces es difícil cuando llegas a una codebase y hay que refactorizar todo, es más difícil. Diría, si tienes dependiendo de la madurez de tu equipo, si es un equipo muy maduro, normalmente el refactoring no necesitas esa herramienta de 80-20, lo van a hacer de forma continua, y diría, en lo ideal, mejor hacerlo de forma continua, y yo, cuando me uno en una codebase y veo que requiere mucho refactoring, no voy a hacer todo de golpe. Intento preguntar, vale, ¿qué tenemos que cambiar ahora en las 2 semanas que vienen? Y me enfoco en esto e intento cambiar esto justo. Y voy así paso a paso. Yo diría que al nunca pedir permiso, mejor no pedirlo, porque un médico, un jefe cocinero nunca te pide, ¿puedo limpiarme las manos antes de cocinar o de operarte? No. Pues en este caso yo diría igual, mejor no pedir permiso, pero si se nota que tienes que hacer refactoring grandes, yo intentaría siempre cortar en pasos pequeños. Así no se nota tanto, no vas tan lento durante semanas antes de entregar algo y lo haces enfocándote en lo que te permite entregar valor ahora. Si estás modificando la parte de, por ejemplo, comunicación, pues hago refactoring solo de esa parte. Sé que todo lo demás es horrible, da igual. Me voy a enfocar en esa parte porque es donde tengo que hacer cambios. Intento hacerlo paso a paso para que no tengo que ponerme en una sala con el PO y preguntándole, oye, dame 2 semanas. Pero bueno, por eso diría es importante trabajar en mejorar sus prácticas, porque antes yo personalmente no era capaz de encontrar caminos con pasos pequeños. Antes para mí era o 2 semanas o nada, y creo que podemos mejorar como desarrolladores en esto, intentar buscar paso a paso el camino, quizás tomando más tiempo a lo largo, pero aportando valor de forma progresiva. Muchas gracias y ¿Sí? enhorabuena por la charla. Sí. Gracias. Bueno, lo primero, gracias y enhorabuena. Yo la pregunta que tengo está relacionada un poco con lo que ha comentado por aquí. En tu día a día, ¿cómo lo llevas eso a cabo? Porque te compro la idea de hacerlo poquito a poco y, vale, pues lo haces muy poco a poco para que no se note, para que no salte la liebre, ¿no? Digamos. Pero si trabajas orientado, por ejemplo, a tareas, a revisión de código, joder, ¿lo haces tú por ti mismo o sea, ¿cómo lo llevas a cabo en el día a día? ¿Te lo revisa un compañero el refactor o lo habláis? ¿Lo planificáis en las dailies y tal? ¿O es lo difícil que veo yo, ¿no? En esa hacerlo tuyo propio y de poco en poco. Sí, no, es muy buena pregunta. Bueno, diría depende del equipo. En este equipo, como lo hicimos, por ejemplo, toda la parte de limpiar el código muerto lo hicimos mientras haciendo la discovery, porque al final sabíamos que este proyecto iba a venir, sabíamos de qué trataba, qué teníamos que cambiar, no sabíamos muy bien qué teníamos que implementar y cuándo, pero entonces intentamos ganar tiempo en limpiar el código antes, empezar limpiando el código antes para poder ir más rápido después. Y eso es un poco la idea, es pensar en ¿qué va a ser el siguiente paso? Lo hablamos, teníamos lo que llamamos tech chats, teníamos cada lunes 1 hora hablando de cosas.
Y no de refinement, no es un refinement, no hay como objetivo. Es solo hablar de lo que pensamos que es interesante hablar ahora, hablar de prácticas, de diseño, de no sé qué. Y hablábamos de esto. Oye, vemos que vamos a tener que tocar a esta parte del código, no la conocemos muy bien, o el diseño se puede mejorar, ¿qué hacemos? Y entonces, en general lo hicimos en parejas o en ensemble programming cuando se puede, y lo hicimos en pareja, esto de refactoring, enfocando con un objetivo. Vale, hoy vamos a tocar esto, nos ponemos 2 horas en el calendario esta semana y tocamos esto. Y yo, cuando tienes este hábito, diría, era casi cada semana teníamos algo que tocar. Entonces no hicimos como 2 semanas de refactoring y después features, era más, cada semana sabíamos, vale, la semana que viene tenemos que tocar esto, o la última semana hemos tocado esto, pero como lo hemos visto, había mucha duplicación, mucho code smells, lo hicimos igual, la semana que viene lo refactorizamos. Y vamos un poco así intentando, cada semana lo hablamos y planificamos una sesión, lo que pueden, lo que están aquí, lo que tienen tiempo, y lo hacemos juntos en pairing en general. No sé si contesto, ¿sí? Si estás en el caso que no tienes una buena batería de test, ¿es buena idea empezar un refactoring poco a poco o todos tus esfuerzos deberían estar en primero hacer una buena batería de test? Sí, a nosotros nos pasó esto en una parte, no teníamos buenos tests, empezamos con agregar test. Pero puede parecer un poco, ¿por dónde empiezo si no tienes nada de test casi? Yo diría, no intentas cubrir todo, solo enfocar otra vez en lo que tenemos que cambiar ahora. Y en general resulta en, no sé, necesitas 10 unit test o necesitas, a veces el problema es necesitas refactorizar para poder testearlo bien. En este caso escribo test a alto nivel, end-to-end o component test. Escribo varios. Sé que no son test que quiero guardar en el largo plazo, pero necesito ahora algo para protegerme. Escribo test de componente, 10. Son lentos, un poco lentos, pero da igual, necesito algo. Lo hago, después refactorizo lo que hay dentro, escribiendo unit test enfocados, y después puedo tirar los componentes. Entonces uso test también a veces como una herramienta puntual para poder hacer algo, y después tiro el test. Si no me gusta a largo plazo, lo puedo quitar después. Intento hacer esto, sí. No sé si he contestado, ¿sí?